Muy bien, pues miren, vamos a darle continuidad a la enseñanza que tuvimos la semana pasada. ¿Sí se acuerdan? Para ponerlos un poco en contexto, recordemos que Esaú y Jacob nacieron juntos, que fueron los hijos de Isaac. Yo no sé, pero estas últimas enseñanzas he traído un lío con los nombres, así que ustedes disculparán y entenderán los contextos, ¿verdad? Bueno, recordamos que Jacob, ellos como hermanos estaban en constante pelea, pues como todos los hermanos, ¿verdad? Estaban en constante pelea y uno de ellos, Jacob, le usurpa la bendición a su hermano, engañando a su padre por consejo de su mamá. Y esto desató un tremendo lío, y así que les recomiendo escuchar la enseñanza de hace 8 días que se llamó Arrebatando las bendiciones. Entonces, cuando Esaú, él se entera, dice Génesis 28:6, no lo busquen, se lo leo, se entera de que Isaac, su padre, después de que lo había bendecido, después del engaño, lo vuelve a bendecir y que lo envía a Paradam a casarse con una mujer de allá, él se pone furioso. Y también se entera de que su padre le había ordenado a Jacob que no se casara con una mujer de las de Canaán. Por ahí hubieran empezado, ¿verdad? Era lo que les decía. Oye, pues ya mándalo. ¿Para qué engañas al padre? Pero además se enteró de que ambos padres lo habían bendecido, tanto Rebeca como Jacob. Esaú se dio cuenta de que a su papá y evidentemente a su mamá no le gustaban las mujeres de Canaán. Y dice Génesis 28:29, aunque Esaú ya tenía 2 esposas, es decir, cuando hubo esa usurpación de parte de su hermano, él ya estaba casado con 2 mujeres, y estas 2 mujeres eran las que les estaba haciendo la vida imposible a los suegros, ¿sí? A Isaac y a Rebeca. Aunque Esaú ya tenía 2 esposas, fue a donde estaba Ismael, hijo de Abraham, y se casó con su hija Mahalat. ¿Qué hizo? Ustedes estaban en contubernio con mi hermano, ¿no les gustan esas mujeres? Pues ahora, para que se les quite, voy por otra. Y ya tenía 3. O sea, y vemos ahí el corazón de un hijo que busca cómo desquitarse, cómo agarrar ventaja. Nadie es así, ¿verdad? Aquí, gracias a Dios. No vinieron. No, no es cierto. Mis hermanos, saludo a los que nos ven. No, no es cierto. Pero sí hay que revisar mucho nuestro corazón. Así que el título de esta enseñanza, a manera de pregunta, es: ¿nadie escarmienta en cabeza ajena? El sentido de esta frase es muy recordado y mencionado, sobre todo cuando alguien ha fallado o pretende arriesgarse al fracaso, sobre todo en un asunto personal. ¿Y esto sí lo han dicho alguna vez? Yo sí, antes. Pero, y les voy a dar un ejemplo, cuando un joven se le hace muy fácil decir, ¿no? Sí, pero tú ya viviste, ¿no? Ahora déjame experimentar a mí, porque nadie escarmienta en cabeza ajena. Pero hoy vamos a ver cómo en la Biblia sí hay un ejemplo de un joven que, basado en su poca experiencia, supo construir un modo de vida ejemplar. Así que hoy vamos a ver la vida de José el soñador. Así que va a ser la continuación de aquello que veíamos. Por lo tanto, escuchen por favor la enseñanza anterior. Vamos a recordar que cuando Esaú se encuentra con su hermano Jacob, se van a ver por primera vez después de aquello que le hizo tan horrendo. Jacob le presenta a su familia compuesta por 11 hijos, porque en ese momento Benjamín aún no había nacido. Y justamente entre esos hijos
se encontraba José, Josecito, ¿verdad? El pequeñito, tenía aproximadamente entre unos 5 y 9 años. ¿Por qué se puede concluir esto? Porque él ya caminaba. Debido a que en uno de los versículos se menciona que José y Rebeca se inclinaron ante Esaú. Así que podemos notar que José estuvo presente cuando su padre Jacob, ahora Israel, recuerdan que se le había cambiado el nombre, a él veía cómo su padre le mostraba todo el arrepentimiento que él sentía a través de estarse postrando 7 veces antes de poderse ver con él cara a cara. Estaba muy arrepentido por el daño que le había hecho a él y también a sus padres. Y ahora vamos a Génesis 37:3. Y vamos a ver ahora la relación entre Israel, que era Jacob, y su hijo. Génesis 37:3. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. No es difícil imaginar por qué amaba más a José. Israel tuvo a su hijo alrededor de los 90 años. Cuando él tuvo ese recibimiento tan pacífico con su hermano Esaú, y después, obviamente después de que había sido quebrantado de su cadera, así que Israel ya no podía moverse con tanta facilidad como lo haría un chamacón, ¿verdad? Además, cuando muere su amada Raquel, su esposa, en el momento del alumbramiento de su hijo Benjamín, Israel se refugia en su hijo José, quien seguramente era igualito a su mamá, porque ella era muy hermosa. Por eso, pues, bien abusado, ¿verdad? Jacob, fijándose en ella, era de hermosa apariencia y seguramente su hijo le heredó. Entonces, Israel pone toda su atención en su hijo, en uno que lo podía entender, porque el otro era un bebé, y lo disfrutó mucho, más que a los demás, porque los otros tenían que trabajar, él no se podía mover, y uno de los que tenía más cerca era justamente a José. Así que lo disfrutó mucho. Ahora, ¿tú crees que José obedecía a su papá? Sí, por eso lo amaba. Por eso lo amaba mucho. Tanto así que lo distinguió, eso lo sabemos, con una túnica de colores, que era un distintivo de alguien especial. Génesis 37:4 dice, al ver sus hermanos que su papá lo amaba más que a todos ellos, surgió algo en el corazón. ¿Por qué? Porque ya había una distinción. Lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Es decir, no esperaban oportunidad para poderlo bullear y ridiculizar en cuanto tuvieran la menor oportunidad. Porque solamente su pura presencia hacía relucir lo que había en el corazón de ellos. ¿Qué era? Envidia. Le tenían envidia. Y obviamente a la carne nunca le gusta reconocer que es una envidiosa, ¿verdad? Y peor se las cuento porque José tuvo un sueño y se lo cuenta a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerlo todavía más. Dice el siguiente versículo. Y les dijo, oíd ahora este sueño que he tenido. Estábamos atando manojos en medio del campo y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho. Y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío. Entonces le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o dominarás tú sobre nosotros? Y hay todavía más. Y lo aborrecieron más aún a causa de sus sueños y de sus palabras. ¿Qué vemos aquí? Que cuando una persona no se da cuenta
que tiene un rencor contra alguien, eso se va a seguir acrecentando si no lo detienes. Si no te das cuenta de qué es lo que está ocurriendo en tu corazón, porque la Biblia dice que el pecado está a la puerta. Y si no lo detienes, se va a seguir alimentando de lo que tú mismo le estás dando. Y resulta que tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Se les dijo: he tenido otro sueño, soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Su padre lo regañó, su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que tuviste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Sus hermanos le tenían envidia. Ahí estaba lo que surgía en el corazón de ellos, ¿verdad? Y luego dice: pero su padre meditaba en esto. Y meditar significa, pensaba mucho en este asunto. Y el padre Israel se quedaba: ¿eso es sueño? Que se levanten y que se postren ante uno, todos sus hermanos. ¿Dónde he escuchado esto? ¿Dónde he escuchado? Ya sé. Le puse pausa para explicarles de qué se trata, de qué se acordó. Al ver, él se acordó de un momento muy especial y a la vez vergonzoso para él, para Israel o Jacob en su momento, porque él había usurpado la bendición de su hermano. Jacob comprendió que la bendición que le había dado su padre no necesariamente era para él, sino para su descendencia, para alguno de sus hijos. Así que Jacob intuyó que en José Dios haría algo grande y recordó las siguientes palabras que su padre le dijo a él, es decir, a Jacob, en Génesis 27, 28. Es decir, de eso fue de lo que se acordó y vamos a leerlo. Jacob se presenta delante de su padre Isaac, le dice: ven, te voy a bendecir. Lo toma, lo toca y lo huele, ¿sí? Para empezarlo a bendecir, y le dice: mira el olor de mi hijo. Aquí viene una pregunta: ¿se puede ver el olor? No, pero sí se percibe, ¿verdad? Y cuando algo huele fétido, te tapas la nariz o procuras darle la vuelta, porque es desagradable, ¿no? Ahora, esta palabra se traduce también como percibir, pero en el contexto general de la Biblia, habla la Biblia de que Dios percibe un olor grato, ¿recordarán? Entonces, esto se refiere a la actitud. ¿Qué significa esto? Cuando una persona tiene una mala actitud, la ves y hasta le procuras no hablar con ella, darle la vuelta, ¿sí o no? Porque eso huele. ¿Cómo llegamos a leer? ¿Nos dan la vuelta? ¿O te buscan? Oye, es que me agrada mucho hablar contigo porque hay algo ahí. Y entonces Jacob dice: mira, o sea, aquí está elevando una oración. Recordemos que Dios estaba guiando a Isaac en esta oración. E Isaac eleva esa oración hacia Dios como diciendo: mira, Señor, el olor de mi hijo. Y Jacob, incómodo, evidentemente. Mira el olor de mi hijo como olor fragante, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Si esto lo traducimos en personas, como si fueran de alguna manera flores, el campo, en la Biblia recordemos que hay una parábola que habla que el campo es el corazón, ¿verdad? Y cuando Dios bendice a una persona, a un grupo de personas, a una iglesia, es algo hermoso delante de Dios, porque ve la actitud de cada uno de nosotros, porque nosotros somos el campo.
cuando Dios nos bendice. ¿Se alcanza a entender? Entonces, mira el olor de mi hijo, el olor grato. Y Jacob, en ese momento que estaba enfrente de su padre, en realidad era algo abominable. Y Jacob, híjole, es que estoy mintiendo, no soy yo, o sea, estoy usurpando el lugar de alguien más. Y eso obviamente era un engaño, y eso delante de Dios es aborrecible. Entonces, mira el olor de mi hijo. Pero ¿qué tal el olor? ¿Qué tal el carácter de José? Obediente, que honraba a sus padres, y la disposición de José para Dios, incluso para su padre, era un olor fragante. ¿Por qué? Porque lo quería tener cerca. Pues José era una bendición. Así que vamos a ver los detalles de esa bendición que le estaba dando Isaac a su hijo Jacob. Como no era para Jacob, era para alguien más de su descendencia. Génesis 27, 28. Sigue Isaac diciéndole la bendición. Dios pues te dé del rocío del cielo. ¿Qué hay en el cielo? Estrellas, ¿no? El sol y la luna y evidentemente planetas. Casualmente como el sueño que tuvo José. Y de los frutos de la tierra. ¿Qué hay en la tierra? Las espigas, ¿no? Y abundancia del trigo y del mosto, como el otro sueño que tuvo José. Y luego fíjense lo que dice abajo: te sirvan pueblos y las naciones se inclinen delante de ti. Sé Señor de tus hermanos. Aquí está hablando en plural. Jacob únicamente tenía un hermano, ¿sí? No tenía más hermanos. Así que esto se está perfilando más a que haya sido hacia José la bendición. Y ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Otra vez, plural. No está hablando en singular. Malditos sean los que te maldigan y benditos sean los que te bendigan. Entonces, como Dios sabía que la bendición de Jacob, que la bendición la iba a arrebatar Jacob, esta no fue para él, fue para su hijo, o aquel que estuviera dispuesto en su corazón, que en ese caso fue José. Entonces Jacob, al darse cuenta de eso, de esos sueños que había tenido José, había meditado en eso. Hijo, algo tengo que hacer, algo tengo que hacer para que no le pase exactamente lo que a mí me pasó. Y tomó cartas en el asunto, porque la Biblia dice: instruye al niño en su camino y aún de viejo no se apartará de él. Y también dice: perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y también dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y era necesario que José tuviera fe en el Dios vivo. Para eso tenía que escuchar la palabra de Dios o todo lo que había hecho Dios en su vida. Así que para que José se hubiera comportado como se comportó, ya nosotros tenemos la película completa, no fue otra cosa más que el fruto del consejo de su padre Jacob, que le estuvo infundiendo el temor a Dios. Y si no fue su padre Jacob, fue el Espíritu Santo, porque Él nos redarguye de justicia, de juicio y de pecado también. Y recordemos que Israel, aunque físicamente estaba desgastado, era un roble de forma espiritual, porque Dios había tratado con él, lo había quebrantado y lo había bendecido. Y bueno, y quisiera imaginarme un poco esas instrucciones que el Israel transformado le daba a su hijo para que él experimentara y escarmentara en cabeza ajena. Así que volvemos a ponerle play. Ya me acordé. A ver, Josecito, ven, escúchame, necesito hablar contigo. Sí, papá, dime, aquí estoy. A ver, vamos a sentarnos. Y ahora quiero que ustedes también se pongan en el lugar de José. ¿Sí?
también como mujer, y tómenlo de acuerdo a su género, hombre o mujer. Entonces, ¿por qué? Porque esta instrucción, esta bendición no solamente fue personal, es generacional. Así que ustedes pónganse en el lugar de José. ¿Ya están aquí? Bueno, aquí está Jacob, Israel, hablándoles. ¿Sale? Así que todos digan, heme aquí. Ok. José, quiero decirte algo que he aprendido en mi caminar con el Señor para que lo pongas por obra. Porque esos sueños que tuviste significa que Dios va a hacer algo grande contigo. ¿Qué? No sé. No tengo la más mínima idea. Sin embargo, tienes que cuidarte de ti mismo. Porque tú eres tu peor enemigo. Y bajo mi experiencia, incluso lo que tú has visto, te recordaré lo que debes de hacer o no debes de hacer de acuerdo a lo que has vivido. José, nunca engañes. Recuerda que yo engañé a mi padre Isaac y a causa de eso tuve que salir huyendo y perdí la oportunidad de honrar a mi padre y a mi madre. Y después recogí lo que había sembrado, porque yo también fui engañado por mi suegro. En la hora en la que ya había pagado por tu madre, Rebeca, mi suegro me la cambió y me dio a Lea. Y me engañó en mis propias narices. José, nunca engañes. Nunca. Tampoco, nunca digas mentiras. Ni una mentira piadosa, papá. Ni una mentira ninguna mentira es piadosa por más blanca que sea. Porque Dios aborrece la mentira y es un estorbo para recibir la bendición. Siempre habla con la verdad, porque Dios habita en ella. Si alguien te pregunta algo por lo que tú sepas o que Dios te revele, siempre tienes que decir la verdad. José, también quiero decirte algo. Tu madre era una mujer hermosa, preciosa, y tú te pareces a ella. Estás bien galán, estás bien guapo, pero te voy a decir, nunca abuses de tu presencia física. No juegues con el corazón de las mujeres porque eres atractivo, porque Dios ve tus intenciones y te va a pagar conforme a ellas. No andes de picaflor, solamente ten una mujer, una sola, una a la que puedas hacer feliz. Aprende, por favor, de nuestra familia. Observa las divisiones que había con tu madre y con Lea, siempre estaban peleando. Y con cada una de las mujeres que he tenido, aprende de eso. Ten una nada más. También te voy a decir, nunca deshonres a una mujer. Nunca. Recuerda lo que hizo Siquem a tu hermana Dina, que abusó de ella deshonrándola, lo cual provocó tristeza y enojo en tus hermanos, tanto que mataron a todo varón de aquel pueblo que nos había recibido, lo cual me puso a mí como padre en un aprieto al hacerme odioso ante los hombres de aquella región. No abuses de una mujer. José, cuando Dios te prospere, porque esa es una de sus promesas, no abuses del poder que te dan los bienes materiales para obtener placeres. No lo hagas, guárdate íntegro y Dios te dará y te hará feliz con una mujer. ¿Y sabes qué? Con una mujer que tema a Dios a causa tuya, porque tú vas a temer a Dios. También, José, entiende, nunca te metas con la esposa de alguien más. Nunca. Como lo hizo Rubén, tu hermano, al meterse con Bila, mi concubina, después de la muerte de tu madre. Y a mí eso me enfureció, y el adulterio es un pecado muy grave delante de Dios. Y pudo haberle costado a él hasta la vida. Así que no te metas con la mujer de alguien más, porque la otra persona puede incluso atentar en contra de tu vida. No lo hagas.
José, sé honesto e íntegro con lo que se te pone en tu mano. Recuerda que Dios te ha puesto a ti como administrador de todo lo que te va a dar en la vida. Yo me acuerdo muy bien que mi suegro, yo había acordado con él que me pagara con las ovejas manchadas, las rayadas y las negras, mientras yo iba a cuidar todas las blancas, las que eran suyas. Pero esa noche, cuando hicimos ese acuerdo, él se llevó todas las manchadas y las rayadas y todas las que me correspondían y nada más me dejó cuidando las suyas. Y todas esas que iban a hacer, se las llevó, las que eran mías, se las llevó a sus hijos muy lejos y allá las mantuvo para que las cuidaran y a mí me dejó trabajando nada más para las suyas. Pero ¿qué crees? Yo no reclamé. Y Dios me estuvo pagando, porque cada vez que nacían de esas que yo les cuidaba, en su gran mayoría eran manchadas, rayadas o negras. Dios me bendijo sin tener la necesidad de robar, así que tú tampoco tomes lo que es tuyo, lo que no es tuyo. Ni tampoco tuve la necesidad de transar, pero Dios vio todo lo que había hecho mi suegro y todo lo que había hecho yo. En todo ese tiempo, ningún cordero tomé de los suyos para alimentarme. Y si un animal salvaje mataba alguna de sus ovejas, yo lo pagaba. ¿Por qué? Porque era mi responsabilidad. Tú también, José, tienes que ser así de responsable. Y aparte, mi suegro, fíjate nada más para que veas cómo era. Y no quiero hablar mal de él, ¿verdad? Pero 10 veces me estuvo cambiando el salario. Aparte, me robaban de día y de noche los cuñados. Pero Dios veía en mi corazón y veía en su corazón. Así que Dios me defendió siempre hasta el último momento. José, si eres íntegro y fiel en tu trabajo, a causa tuya, Dios va a bendecir al que tú le trabajes. Y vas a hallar gracia delante de los ojos de tu empleador. Por lo tanto, trabaja siempre como para Dios y no como para los hombres. José, Josecito, si oyes mis palabras, no sé qué planes Dios tenga para ti, pero Dios estará contigo en todo momento. Porque verá tu disposición en servirlo, porque el mejor lugar donde puedes estar es donde Dios quiere que estés. Así que no pelees contra Dios, porque nunca vas a ganar. Te lo digo por experiencia, no le vas a ganar. Es mejor que pelees con Dios, porque Él va a ser tu escudo. Es decir, que el carácter del Señor esté en ti. Por último, José, ahí te encargo, no les tomes en cuenta las groserías a tus hermanos, ni sus malos tratos. Mira, no se los tomes en cuenta, guarda tu corazón de eso. Y eso te impedirá cometer arrebatos. ¿Sí entendiste, Josecito? ¿Estás seguro? Muy bien, Josecito. Ahora, ve con tus hermanos, por favor, búscalos y ve y tráeme cuentas a ver cómo andan y me dices. Y entonces, ahora yo se lo estoy relatando, ¿verdad? Entonces los hermanos tenían que ir a cierto lugar, pero porque los mandó de donde estaban hacia donde los había mandado para que alimentaran las ovejas, eran unos 80 kilómetros, algo así como de aquí a Irapuato, más o menos. Pero resulta de que ya estando allí, dijeron, no, vámonos a otro lado. ¿Por qué? Pues es que va a venir aquel, el espía, José, vámonos. Y se van de ahí a otros 25 kilómetros, más o menos.
Entonces, pues ahí va el Josecito y está buscando a sus hermanos por todos lados. Dice Génesis 37:15. Un hombre encontró a José perdido en el campo y le preguntó: ¿qué estás buscando? José le respondió: estoy buscando a mis hermanos. Hazme favor de decirme dónde están ellos apacentando los rebaños. El hombre dijo: ellos ya se fueron de aquí. Yo los oí decir: vamos a Dotán. Entonces José se fue a buscar a sus hermanos y los encontró en Dotán. Dotán, como les digo, estaba a unos 25 kilómetros de Siquem, porque estaban evitando que los encontrara José. Pero lo interesante es que aparece este hombre misterioso, un hombre misterioso que los oyó decir: vamos a Dotán, como si se los hubieran encontrado en un Oxxo, ¿no? O en una cafetería. Y pues no era así, era el campo. O sea, ¿cómo vas a escuchar algo tan particular? Eso más bien sonaba a un mensajero de Dios que ya estaba preparando el horno para José, porque la hora había llegado de poner en práctica todo lo que había aprendido, o por lo menos lo que había visto. Conocemos la historia, sus hermanos lo ven y empiezan: ¡ay, viene este! Entonces idean un plan para matarlo, el plan se ve frustrado, lo venden y arman un argumento trágico para justificar a su padre que su hijo había muerto por un animal salvaje. Y para Israel, su hijo había muerto de una manera trágica, violenta y sangrienta, porque él recibió la túnica rasgada y así quedó de rasgado su corazón, porque sus esperanzas para él se habían esfumado. Todo lo que había él puesto en él, en su corazón, algo pasó. Se frustró absolutamente todo, no fue real lo que había soñado. Él estaba muy, muy triste. Génesis 37:33, cuando él la reconoció la túnica, dijo: es la túnica de mi hijo. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Conocemos nosotros lo que hay detrás, que no fue una mala bestia, fueron 10, ¿verdad? 10 mala onda. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, se puso ropa áspera sobre su cintura y guardó luto por su hijo durante muchos días. Se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, pero él no quiso recibir consuelo, diciendo: descenderé enlutado junto a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Mientras Jacob veía sus esperanzas hechas polvo, su hijo de 17 años inició un curso intensivo con una libreta en su memoria, llena de consejos y experiencias ajenas y cercanas, pero con un blindaje puesto encima que iba a ser puesto a prueba una y otra vez. Esa coraza que él traía se llama el temor de Dios. La caída en el pozo no dolió tanto como que lo hayan vendido, y las asperezas anteriores con las que los había tratado solamente ayudaron para fortalecerlo, para recibir los tratos de un esclavo. Me tratan mejor aquí allá que allá con mis hermanos, ¿verdad? Y entonces, eso no se comparaba con el dolor de todos los malos tratos de aquellos cercanos. Así que era momento de trabajar como lo hizo su padre, con integridad en la casa de Potifar, que era un oficial, un egipcio oficial del faraón, quien lo había comprado. Y se ganó la lotería. A causa de su integridad, de la integridad de José, su amo prosperó en todo lo que hacía y no se preocupaba más que para ver la pura carta. A ver, ¿qué me toca hoy para comer? Nada más se preocupaba por ver de qué se iba a alimentar. Así que
José, en cuanto al servicio, salió aprobado. Pero llegó el momento en que no solo era sobresaliente por su inteligencia y su servicio, sino que aparte, por el esfuerzo físico que correspondía a un esclavo, pues tenía que hacer, sus músculos estaban muy ejercitados y ¿qué crees? Estaba bien atlético y bien guapo. Y eso resaltaba aún más. Y entonces, la doña, ¿no? La doña le lanzó la jauría, ¿no? Queriéndolo obligar a acostarse con ella. Pero ahí salió a relucir lo que había en el corazón de José, el temor a Dios y el amor a su prójimo. Mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa y ha puesto en mis manos todo lo que Él tiene. Ninguna cosa me he reservado, sino solamente a ti. Con mi mujer no te metas. Así que, no. ¿Cómo pues yo haría este gran mal a tu marido? Amor al prójimo, ¿no? Y pecaría en contra de Dios, amor a Dios. 3 cosas muy valiosas se interpusieron para que José no sucumbiera ante esta insinuación, esta incitación directa. 3 cosas. El aprecio que sentía por su amo, porque él tenía un trato de hijo. Número 2, el recordar qué puede hacer un hombre que ha sido deshonrado. Y número 3, y sobre todo, que Dios lo estaba viendo. Así que José, en cuanto a lealtad, trabajo honrado y fidelidad, salió aprobado. Pero si creíamos que la moral de esta mujer entendería estos valores, pues nos equivocamos, porque todos los días ahí estaba buscándolo. ¿Y dónde está Josecito? Buscándolo, y José huía de la fornicación. Pero un día lo acorraló y al salir, cuando él se negó, le dijo, no me voy a acostar contigo. Sale corriendo, lo toma de sus ropas y entonces ella inventa un intento de violación. Por lo que Dios utilizó eso para llevar a José al siguiente nivel. Bueno, no hacia arriba, hacia abajo, porque lo llevaron a la cárcel a causa de que Potifar no tuvo más remedio más que mandarlo a la cárcel. Tal vez lo mandó para no matarlo. ¿Por qué? Seguramente porque sabía cómo era su mujer. Dijo, no, mejor lo pongo en la cárcel, creo que él está más a salvo ahí, porque lo apreciaba. O sea, hubo algo ahí en el corazón que dijo, no puedo acabar con semejante riqueza, porque, híjole, mi mujer. Así que José empezó no de 0, sino de -1. Es decir, estaba peor. Pero él experimentó en casa de Potifar que el servicio a Dios y no a los hombres abre puertas y se halla la gracia. Entonces, al igual que Potifar, el carcelero ya no se preocupaba más que leer el periódico y resolver crucigramas y levantar los pies para que José siguiera limpiando y siguiera trapeando. Pero Dios seguía estando con José por la actitud de servicio que él tenía. Así que José, en ese siguiente nivel de servicio, salió aprobado. Y estando ahí, viene un examen universitario, examen de conocimiento para José. Porque 2 hombres, un panadero y un copero, tuvieron un sueño que él les interpreta. El copero saldría 3 días después y volvería a su labor y le dice, por favor, háblale al faraón y dile que soy inocente y que me saque de esta casa. José ya no veía la cárcel como eso, como una prisión, sino la veía ya como su hogar. Oye, yo puedo servir en otro lugar, ¿no? Sáquenme de aquí, soy inocente. Me interesa más eso, que se sepa de mi inocencia. Sin embargo, eso fue lo que le pidió.
Y luego el panadero le dice, no, pues como le fue bien a él, pues mira, yo también tuve un sueño. Le dice, no, pero tú en 3 días se va a revisar de que tú sí fuiste culpable y en 3 días te van a matar, te van a quitar la cabeza. Así que así ocurrió y casualmente el copero se olvidó de José. Sin embargo, José, en sinceridad, en empatía, en auxilio y en adaptabilidad, salió aprobado. Después de cierto tiempo de incertidumbre, Dios trataría también con la paciencia con José, porque José en su humanidad no veía la manera de salir de la cárcel. Y Dios sabía que él era inocente, y por su paciencia y por esperar en Dios, y al ver que José no metió la mano, sino que esperaba en su provisión, Dios buscó la manera para sacarlo de ahí y nuevamente hacerle otro examen. Ya sería el examen profesional. Así que conocemos la historia, el faraón tiene un sueño que nadie puede interpretar y entonces recuerda al copero, sí, José, ya me acordé, hay un joven que nos interpretó y todo se dio, él te va a ayudar, faraón. Y entonces lo mandan sacar de la cárcel, pero antes de presentarlo delante del faraón, lo bañan, así dice la Biblia. Luego lo afeitan y lo vistieron así con ropa decorosa para su examen profesional, ¿no? Y José, imagínense, o sea, ya bien bañadito, 3, 4, 5 veces, las que hayan sido necesarias, para que se presentara impecable, rasuradito, bien vestido. Y pues no tenía otra cosa que hacer, pues a lo mejor hacía ejercicio, ¿verdad? No, daba el gatazo. ¿Qué digo? El zarpazo. Un galanazo ahí. Y él entonces le interpreta el sueño. Dice, 7 vacas gordas que son comidas por 7 flacas, pero siguen estando igual. Y luego le sigue otro sueño, 7 espigas hermosas, son devoradas por otras que son marchitas y siguen exactamente igual. Y él le dice, mira, lo que te dice Dios es que te lo está confirmando, va a ocurrir esto muy pronto, va a haber 7 años de abundancia y 7 de escasez y no va a quedar absolutamente nada, porque todo aquello era un mismo sueño. Este examen profesional de parte de José fue completo de acuerdo a la explicación dada al faraón, porque José diagnosticó lo que vendría, quién era el autor y el inminente evento que iba a ocurrir en breve tiempo. Pero también le da la solución, una solución desinteresada. Esto es algo muy importante. Es decir, él no se apuntó, él no buscó un puesto, él no quería más que salir de la cárcel para servir en otro lugar. Y así que la recomendación sería, Génesis 41:33, por tanto, es necesario que el faraón se provea de un hombre prudente y sabio y que lo ponga sobre la tierra de Egipto. Haga esto el faraón, ponga gobernadores sobre el país que recojan la 5ª parte de las cosechas de Egipto en los 7 años de abundancia. Junten toda la provisión de estos años buenos, de estos buenos años que vienen, recojan el trigo bajo la mano del faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrán en la tierra de Egipto. Y el país entonces no perecerá de hambre. Nuevamente José, en su sinceridad, empatía, auxilio, adaptabilidad y sobre todo desinterés, salió aprobado. Y no solamente delante de los ojos de Dios, sino delante del faraón, porque él vio su desinterés. Dice el versículo 37, el asunto pareció bien al faraón y a sus siervos. Y dijo el faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo, y como nadie dijo, pues la verdad no. Y dijo el faraón a José,
después de haberte dado a conocer, Dios, todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. O sea, vio la joya que estaba ahí. Aparte, seguramente él vio, a ver, díganme, denme todos los antecedentes de este joven, desde que lo compraron. Potifar, carcelero, panadero, bueno, el panadero ya no, ¿verdad? Copero. ¿Cómo se portaba este joven? ¿Qué confiabilidad hay? ¿Ustedes creen que no lo investigó? Para ponerlo solamente debajo de él, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Es decir, yo también me van a pasar el periódico, me van a pasar la carta y voy a levantar los pies. Porque tú te vas a encargar de todo. Solamente yo estaré en el trono. O sea, nada más yo me voy a sentar ahí. ¿Alcanzan a ver? Híjole, si alcanzamos a notar, fue exactamente la misma posición que tenía en casa de Potifar, pero ahora a un nivel nacional. Porque el que es fiel en lo poco, también en lo mucho lo será. Y vamos a ver algo sumamente trascendente entre la responsabilidad que tendría con el Potifar, en la casa de Potifar y la del faraón. Porque existe un eslabón clave entre esos dos extremos. La tentación a una sensualidad ilegítima. Si en ese minuto él hubiera sucumbido a acostarse con su mujer, con la mujer de Potifar, él hubiera acabado muerto, porque la mujer no se hubiera tentado el corazón para mandarlo matar, cuando ya se hubiera cansado de él. O peor, si su esposo se hubiera enterado. Así que ese momento, ese instante, esa situación fue determinante, tanto que si no hubiera tomado esta decisión, Israel, el pueblo de Israel, ahorita no existiría, porque habría muerto. No habría interpretación, no habría comida. 13 años duró esta carrera de resistencia, iniciada a los 17 años. Mientras Jacob seguía llorando la pérdida de su hijo y el tiempo que le había dedicado a su pequeño, él no sabía, pero eso ya estaba dando frutos. Y fíjense, Dios honró también a José y le proveyó de una esposa a través del faraón. Dice Génesis 41-45. Después el faraón le puso por nombre de Sabna-Panea a José y también le dio como esposa a Senat, la hija de Potífera, sacerdote de la ciudad de On. Entonces José quedó al frente de Egipto. Ahora imagínate esta escena, ¿no? Que el faraón, suponiendo que le haya impuesto a la mujer, a ver, tú, o sea, la mujer más hermosa, tú te vas a casar con este joven, con José. Y ella bien negada, no, ¿yo por qué? Nada más porque está re guapo, porque es sabio, porque es inteligente, porque es temeroso de Dios y porque es el segundo en la nación, nada más por eso. ¿Ustedes creen que haya dicho eso? Ha de haber quedado así. ¿Yo? ¿En serio? ¿Por qué? ¿No? Porque eso fue un regalo para ella. Y Dios sabía a quién ponerle y utilizó al faraón. Mira qué bomboncito les traigo. ¿Vale la pena esperar y ser fieles a Dios? Y ella se sintió así como, ¿no? Como si estuviera recibiendo la coronación por reina de belleza sin hacer nada, ¿no? Se quedó sin aliento. ¿Y tú crees que ella no se alineó al ejemplo de rectitud e intachabilidad que tenía su esposo? ¿Ustedes creen que no se alineó? De hecho, aquí no se menciona que ella se haya metido en problemas.
Se alineó. ¿Por qué? Porque el ejemplo arrastra. El ejemplo arrastra. Y seguramente fue una mujer muy hermosa. ¿Por qué? Porque Dios conocía el corazón de José. Así que, jóvenes, aquí está el estándar. ¿Sí se puede o no? Bueno, a lo mejor quedamos a deber lo de guapo, ¿verdad? Pero eso ya no depende de nosotros. O lo del puesto no depende de nosotros. Pero todo lo demás, el temor a Dios, sí, porque esa es la base. Porque por ahí empezó José. Y así que le dio Dios 2 hijos. Al primero le llamó Manasés porque dijo: Dios me ha hecho olvidar todos mis sufrimientos y a toda la casa de mi padre. Casi ya dejé todo el pasado atrás. Y al segundo lo llamó Efraín porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Entonces, para fructificar es necesario olvidar, perdonar. ¿Quieres fructificar? ¿Quieres, por lo menos en el corazón, tienes que hacer eso? Perdonar. Y después de todo este tiempo, cuando toda la prosperidad de estos 7 años, él se encontraba plenamente feliz. Pero Dios todavía no acababa con su plan ni la carrera de José, así que lo metió a una especialidad. Porque cuando iniciaron los 2 primeros años de hambruna, aparecieron sus hermanos pidiendo alimento y conocemos la historia de cómo los trató. Ellos llegan a Egipto solicitando comprar grano por pedimento de su padre Israel, pero ellos no lo reconocen, que estaban tratando con su hermano. Así que José aplica la misma especialidad que había recibido y los trata con desdén, con recelo, así como ellos en su momento, ¿verdad? Considerándolos espías. Todo esto indica que lo hizo para hacerles recordar lo que habían hecho y también para de alguna manera sacar a la luz lo que había en su corazón. ¿Por qué? Porque a todo mundo le podemos mentir sobre nuestro pecado no confesado. Sin embargo, nuestra conciencia es el juez incorruptible y el verdugo quien azota con miedo. Siempre nos va a dar miedo cuando no confesamos nuestro pecado. Por eso sus hermanos estaban tan temerosos de que todo aquello que también parece que lo habían olvidado saliera a la luz. Y el terror se acrecentó aún más cuando vieron el segundo encuentro con este egipcio, que era José, estaba en riesgo de que perdieran a Benjamín, el hijo menor de su padre. Fue tanto el miedo que tuvieron que Judá estuvo dispuesto a cambiar su vida por la de Benjamín, y con tal de que su padre no se muriera de tristeza. Por lo tanto, Judá no solamente estaba confesando su pecado, sino que estaba dispuesto a restituir el daño que había hecho su padre, haciéndose esclavo para no verlo morir de dolor. Es decir, Judá estaba pensando más, ahora sí, en su padre que en sí mismo, porque eso era justo. Y exactamente después de esa revelación, esa disposición de parte de Judá, es que ocurre que José se revela a sus hermanos, despojándose de todo aquello que él había logrado. Y dice Génesis 45:1, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban a su lado y clamó: salid de mi presencia todos. Sacó a todos los egipcios, nada más se quedó él con sus hermanos. Y así se quedó con ellos, y entonces se quita todo aquello que traía, y entonces se echó a llorar a gritos. Ya no pudo más. Oyeron los egipcios y lo oyó también la casa del faraón. Y José le dijo a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Es decir, él recuerda y tenía muy, muy presente las enseñanzas de su papá. Sus hermanos no podían responderle, pues estaban petrificados, ¿no? Porque estaban todos turbados. Pero José le dijo: acercaos a mí. Ellos se acercaron, ya me imagino todos temblorosos,
Y José le dijo, soy yo, vuestro hermano. O sea, reaccionen, soy yo. Al que vendieron, ¿sí se acuerdan, verdad? Y más abrían los ojos. Y así, dice, no se entristezcan, porque de haberme vendido, porque para salvar vidas Dios me envió delante de vosotros. Porque todavía faltan 2 años y aún quedan 5. Y Dios me envió para que ustedes pudieran sobrevivir y que por medio de mí Dios hiciera una gran liberación. Así que Dios a mí me ha puesto por padre del faraón. Es decir, en ese concepto el faraón lo tenía. Hijo, ¿qué voy a hacer? Tráigame a José. Lo que diga José. Porque de forma natural puede ser que tú estés trabajando en algún lugar y con esa disposición tú seas mucho más sobresaliente que los jefes. Pero es por la gracia de Dios. Y luego le dice, daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice José tu hijo, Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas, así que apresúrate papá, estoy vivo. En ese momento pues se lanza con sus hermanos, los abraza, los besa porque estaba feliz de verlos y vio que ya el corazón de ellos era diferente, pues ya si no, ¿verdad? Así que lo interesante es que José, siendo un solo hombre, conquistó un imperio con la espada más poderosa que un hombre puede portar, la palabra de Dios. La palabra de Dios empuñada en su vida, porque no es con espada física que se logra vencer, sino es con su Santo Espíritu. Y cuando él se fortaleció y fue agradecido con Dios, entonces pudo quitar todo aquel yugo que de alguna manera lo tenía atado al pasado. Y podemos ver que esa bendición justamente de Esaú también se cumplía en José. Porque también José la vivió, es decir, padeció las dos. La de su papá Israel y la bendición de Esaú. Génesis 27:39 dice así, esta bendición se la está dando Esaú y le dice, será tu morada lejos de la tierra fértil y del rocío que cae de los cielos. Recuerdan que José tuvo que irse lejos. Y luego dice, de tu espada vivirás. ¿Cuál espada llevaba? La palabra de Dios. El Espíritu Santo, igual que Jacob cuando se tuvo que ir. A tu hermano servirás, es decir, tú serviste a tus hermanos, pero para ser vendido, por lo menos obtuvieron alguna ganancia, pero cuando te fortalezcas, cuando ya entiendas, cuando ya comprendas, vas a sacudir el yugo de tu cerviz. Esto habla de perdón. La amargura, el rencor, es un yugo que te ata a otra persona, aunque la otra persona ni siquiera lo sepa. ¿Te quieres liberar? Perdona y vas a poder prosperar. Pero la historia no acaba ahí, porque José evidentemente perdonó a sus hermanos y a la vez manda a sus hermanos, digámoslo así, a evangelizar a su padre con la evidencia de que él seguía vivo. Es decir, este sería un prototipo del evangelio. ¿Por qué? ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas, ¿no? Y veamos, subieron pues de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, todos sus hermanos, junto a su padre Jacob, y le dieron las nuevas diciendo, José aún vive y es el Señor de toda la tierra de Egipto. Pero el corazón de Jacob desfalleció, se afligió. ¿Cómo me recuerdan eso? Siento todavía ese dolor, ¿cómo me recuerda, no? Casi se desmaya ahí porque no les creía. Y entonces ellos le repitieron todas las palabras. La fe viene por el oír. Y le repitieron las palabras.
de lo que José les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José había enviado para llevarlo, es decir, la evidencia, recuerdan que habían ellos llevado una evidencia de la túnica, ahora veían unos carros ahí. Y entonces dice, su espíritu revivió, renació, o sea, tuvo fuerza, cobró ánimo, cobró aliento y dijo, con esto me basta. Con lo que me acaban de decir y lo que yo estoy viendo, con el testimonio, con esto me basta. Y creyó y dijo, José, mi hijo, todavía vive. Y todavía no lo he visto, ¿eh? Creyó en su corazón. Iré y lo veré antes de morir. Literalmente, en el corazón de Jacob, José estaba muerto. ¿Sí? Pero cuando recibe esa noticia y ve las evidencias, resucitó en su corazón. Resucitó en su corazón con gran poder y con gloria, ¿no? Y creyó, y su vida ahora adquirió sentido y propósito, y el único propósito que quería, que tenía en su vida, fue verlo antes de morir. Y fíjense que algo muy parecido le pasó a él como le pasó a Abraham. Porque Abraham, cuando lo fue a sacrificar a su hijo, cuando ya estaba a punto de clavar la daga, en el corazón de Abraham su hijo ya estaba muerto. Ya estaba muerto. Pero cuando le dijo, no, no extiendas tu mano, lo recibió nuevamente. Lo recibió. Y aquí literalmente ocurrió lo mismo con años de diferencia. Porque José volvió a resucitar para con su padre y en su corazón. Y lo volvió a recibir. Y miren, ¿no le suena esto exactamente a nuestra misma historia? Cuando nosotros no teníamos esperanza, alguien nos dijo que un hijo nos había dado Dios a esta humanidad y que Él ha resucitado. ¿Y qué crees? Que Él viene y manda evidencias de que Él vive. Y tú quieres conocerlo antes de morir, ¿no? Y en eso estamos, conociéndolo antes de morir. Y eso nos da una nueva esperanza, aliento para verlo un día cara a cara, porque Él va a enviar por nosotros. Qué precioso, ¿verdad? Salió Israel con todo lo que tenía en busca de su hijo. Y cuando llegó a Berseba, ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, aquí estoy. Entonces Dios dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una nación grande. Yo descenderé contigo a Egipto. Qué precioso, ¿no? Y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Qué bonito, ¿no? Qué preciosa escena. Y luego imagínense lo que dice: José unció su carro y fue a recibir a Israel, su padre, en Gosén. Al verlo, se echó sobre su cuello y sobre su cuello lloró largamente. En resumen, Dios cumplió su parte y bendijo a aquel que escarmentó, que aprendió, que experimentó en cabeza ajena, poniendo en práctica el temor a Dios en las pruebas más fuertes. Porque Dios, escucha esto, nunca prometió darnos el don de la obediencia, porque la obediencia no es un regalo. Más bien, Dios nos da la oportunidad de elegir hacer lo correcto ante sus ojos.
Por eso Dios nos dio la voluntad para obedecer, porque en caso contrario hubiera programado máquinas. Así que la obediencia es elegir bien en el momento correcto, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y veamos, la ley y la Torá, esta historia que acabamos de leer se encuentra justamente ahí. Y esta estuvo en manos del rey Salomón, el segundo hombre más sabio que ha pisado la tierra. Pero también esta historia estuvo en los oídos y en la mirada de Sansón, el hombre más fuerte de la historia. Y ambos tuvieron la oportunidad de hacer lo correcto, de aprender y experimentar en cabeza extraña, y sucumbieron ante la sensualidad. Los hizo caer. ¿Y qué decir de Jesús, quien también literalmente estuvo en el proceso de toda la ley y la Torá? Y él también tuvo la oportunidad de hacer lo correcto. Y así fue. Lo hizo lo correcto. Y el resultado de esa decisión somos tú y yo, quienes tenemos a nuestro alcance esa espada de doble filo más larga que la que tuvo José, porque nosotros tenemos la historia completa. ¿Qué hace falta para que tomemos y conquistemos el reino perverso que hay en nuestro corazón, para ofrecérselo a aquel que nos dio la victoria? Lo que nos hace falta es dar el primer paso, porque Él ya nos capacitó. Y si tú ya lo diste, ya diste ese primer paso, sigue avanzando, porque Dios va a estar contigo. Va a estar contigo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y Dios no miente. En Él no podemos encontrar mentiritas blancas ni piadosas. Él es el sí y amén. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias, Señor. Gracias, amado Dios, por tu misericordia que se extiende desde la eternidad hasta la eternidad. Porque aquellas bendiciones que diste a Isaac, que diste a Abraham, que le diste a José, que le diste a Israel, que le diste a Jacob, fueron hechas en lo particular. Sin embargo, estas bendiciones siguen vigentes para todo aquel que sea obediente en el momento indicado, siempre guardando el corazón de toda amargura, guardando el corazón de todo rencor, justamente para enfocar nuestra atención en el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo, en quien se concentran todas las bendiciones dadas al hombre, porque en Él tenemos el ejemplo de obediencia para cada situación. Él nos puede guiar, Él nos puede instruir a través de su palabra, porque no tenemos excusa, ya que la bendición está puesta delante de nosotros y siempre disponible está su carácter para que nosotros lo podamos forjar en nuestras vidas. Rechazarlo inevitablemente tendrá consecuencias eternas contra la más grande de todas las bendiciones y las salvaciones. Tan grande salvación, Señor, porque no hay otro camino más que el tuyo para llegar al Padre, por medio de tu carácter, porque no venimos solos, no traemos nuestras obras ni nuestras buenas intenciones para acercarnos delante del Padre, sino son las que vienen de parte del Hijo, porque venimos tomados de tu mano para presentarnos delante de Dios, porque Él te ve a ti y no a nosotros. Gracias, amado Jesús, por este ejemplo de este joven que después de tantos años nos sigue enseñando. Seguramente él no sabía el impacto que tendría su vida en la vida de muchos de nosotros, y tampoco nosotros sabremos qué impacto puede tener nuestras vidas
en la vida de quienes nos ven. Por eso pedimos que nos ayude, Señor. Ayúdanos a reconocer cuando la hemos regado, cuando nos hemos equivocado, cuando hemos pecado contra ti, porque tenemos alguien que nos está mirando. Hijos, padres, amigos, todos ayúdanos, Señor, te lo rogamos. Muchas gracias porque no nos vas a dejar y no nos vas a abandonar. Y tú vas a acabar la obra que comenzaste en nosotros. Lo único que buscas es un corazón dispuesto. Y lo único que podemos decirte es: henos aquí, Señor. Ayúdanos. Muchas gracias porque siempre estarás con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga.